¿Cómo valora que durante la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre se otorgaran más de 2 millones de inversión a equipo económico, pagados a través de esa entidad empresarial sin ánimo de lucro, Madrid Network, de la que usted, si no me equivoco, y según informa El País, usted trabajó en el año 2011? Le quería comentar que estuve hace casi 20 años trabajando como redactora porque soy periodista de la web y de las notas de prensa. Pueden buscar una trama porque está en Chamberí y vivo en Chamberí, pero creo que eso ya sería... Pero me lo espero, me lo espero, porque conmigo todo vale. Pero es que es así como funciona una dictadura comunista. Lo que se intenta de manera chavista es desprestigiar a la gente. Y quiero dejar claro algunas cuestiones. He estado 2 días en una casa, me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. Un viaje en Falcon vale lo que todo el gasto de la Comunidad de Madrid en un año. ¿Qué me van a equiparar? Los viajes a República Dominicana, que son centenares, los 4 palacios durante 7 años, todos los gastos de 15 ministros que viven en instalaciones públicas, ¿me lo van a equiparar con 2 días, con mi tupper de mi casa? Perro Sánchez, con mi tupper. Bueno, el otro día hablábamos de, pues esta noticia. Yo, la verdad, si os soy sincero, no me parece que sea nada grave, pero como la señora presidenta no para de hablar de los palacios, de los Falcon, de Pedro Sánchez y tal, pues en este caso ya le pillaron con el ático, ya le pillaron con el Maserati de Alberto Quirón y todo esto, y el otro día le pillaron yendo de fin de semana a un chalet con piscina, que realmente es una finca que costó 4,3 millones al gobierno de Ayuso, lo compró Ayuso en el año 2023 y que, pues no había dicho absolutamente nada a nadie y, la pillada ha sido tremenda y, pues la respuesta es que es muy austero, tal. La cuestión es que ella, ya no el PP, sino ella ha respondido a preguntas de los periodistas que estaban allí y le han preguntado no solamente por el chalet, ha sido bastante interesante su respuesta, no solamente se ha llevado la comida, sino que luego ha ido al Covirán a comprar, se le habrá quedado corta la comida, los tuppers que llevaba, y han ido al Covirán a comprar la comida, incluso creo que ha cenado en un restaurante del pueblo, invirtiendo en lo local, ¿no? Aportando, ¿no? Divisas extranjeras a la localidad que esté cercana a esa finca. Pero a mí lo que más me interesa, y lo voy a dejar para el final, es que le han preguntado sobre Madrid Network, que es, ya os digo que, pues vamos a ver algo que he estado investigando después de la rueda de prensa. ¿Por qué? Porque la época en la que estuvo trabajando en Madrid Network coincide exactamente con la época en la que era la responsable de redes sociales del PP de Madrid. Y por lo que sea, ella oculta esa información, no aparece en su LinkedIn, que, ni que era la responsable de redes del PP de Madrid, muy conocido el tema de que llevaba la cuenta de Pecas, la mascota de Esperanza Aguirre, pero lo que no se cuenta tanto es que creaba troll centers y, digamos, una red de bots al lado y mano a mano con Alejandro de Pedro, que precisamente fue a la cárcel por eso, por crear cuentas falsas para beneficiar la imagen del gobierno en este caso, de Esperanza Aguirre, pero también trabajó para Florentino Pérez y lo que creaba eran web y cuentas falsas en redes sociales para atacar, en el caso del Madrid, al entrenador si no ponía la alineación que quería Florentino Pérez, pero en el caso de la Comunidad de Madrid para atacar, entre otros, a la marea blanca, a la marea verde, etcétera, y para crear cuentas falsas y de hecho hay conversaciones con él y Alejandro de Pedro, Ayuso presumiendo de las cuentas que se le habían ocurrido los nombres o los trolls y una de las de las exclusivas que vimos en Pandemia Digital y que es bastante llamativa es que algunas de estas cuentas falsas, la imagen de perfil que usaban eran de personas fallecidas. En su momento lo vimos, os invitamos, no vamos a abrir de nuevo ese melón, os invitamos a que veáis el artículo de Pandemia Digital, pero sí que me interesa mucho la respuesta que ha dado hoy y a partir de ahí hemos investigado, ¿vale? Pero eso lo veremos. Vamos primero a la respuesta sobre la finca y pues el ABC de siempre, que no sé si se ha quedado con alguna letra, pero vaya, chupito, Venezuela, comunista y alguna chorrada más que es nueva. Pero es que es así como funciona una dictadura comunista. Lo que se intenta de manera chavista es desprestigiar a la gente. Y quiero dejar claro algunas cuestiones. He estado 2 días en una casa, de la que ahora vamos a dar explicaciones el consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, por cierto, un personal excepcional. Completito. Se llevó la comida de casa. Igualmente aquí no sé si es una disonancia. Poca comida se llevó. Digamos, se llevó el tupper para la merienda.
Pues luego tuvo que ir a cenar a un restaurante y luego tuvo que ir a comprar al Covirán. A menos que lo que fuera a comprar al Covirán no fuera comida. Pero la gente del Covirán, súper amable. Pero luego para el final dejó una frase que es espectacular. Porque obviamente dice, no, esto lo hacen para que se tape lo de Koldo y tal, y el Falcon y los palacios. Bueno, toda esta película, ¿no? Un viaje en Falcon vale lo que todo el gasto de la Comunidad de Madrid en un año. Un viaje en Falcon, es lo mismo, vale lo mismo que todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Madrid. Que lo sepáis. Si ya, es decir, lo primero que se le ocurre, porque la demonización, ¿no?, del Falcon es una cosa. Me refiero. El Falcon es algo que se compró en su momento, empezó Felipe González, luego Aznar lo multiplicó y al final es toda una flota de aviones que es para miembros del gobierno, es para miembros de la familia real y sobre todo es para el ejército. Para, bueno, pues acciones, militares, ¿no? Es decir, una flota son varios Falcon y luego hay otros. Bueno, hay una flota de 6 o 7. Nunca, es decir, todos los presidentes han hecho uso de ello, pero los usos más excesivos, documentados, digamos, bueno, pues por algunos medios, han sido Aznar y el señor Rajoy, que llevaba whisky de la más alta calidad y también jamones 7J. Bueno, nunca se ha usado políticamente lo de los Falcon. Lo de los Falcon es una cuestión de ahora del vale todo que viaja a todos sitios. De hecho, las pruebas de usar el Falcon para ir a actividades partidistas son precisamente las que hizo Rajoy en el último gobierno. Pero ella y todo el operativo mediático y político de la derecha es repetir que, el Falcon. Bueno, es algo que se repite un montón como si fuera algo extraordinario, que a lo mejor se podría valorar, pero si se ha usado, de hecho, se ha usado muchísimo más por los presidentes anteriores, ha estado repitiendo eso, como que también usa la Moncloa como palacio, que donde han vivido todos los presidentes, donde es la residencia del presidente del gobierno, no de de todos, y también las de verano. Ahora veremos cómo usa eso como ataque, pero no con su padrino político. Aznar ha usado todo eso de vacaciones, pero ella no dice absolutamente nada. Pero bueno, entonces, claro, para mí no es nada grave lo de la residencia esta. Pero claro, cuando le pillan, pues tiene que soltar este tipo de gilipolleces. ¿Qué me van a equiparar? Los viajes a República Dominicana, que son centenares. ¿Centenares de viajes de quién? Es el lugar donde repostan cada vez que tienen que ir a América Latina y no va Pedro Sánchez, va pues la familia real, autoridades del gobierno y también principalmente militares. Pero aquí vale todo. Los 4 palacios durante 7 años. Todos los gastos de 15 ministros que viven en instalaciones públicas. ¿Me lo van a equiparar con 2 días? ¿Con mi tupper de mi casa? Perro Sánchez, con mi tupper. ¿Me vas a comparar? Pues van apañados, porque así lo hacen con cada cosa. Pero es que es así con Futura. Bueno, esta era la respuesta a la pregunta que le hacían sobre esto del chalet. Para el que no lo haya visto, a ver, yo decía, ya se sabían que era 4,3 millones. Rápidamente, cuando salió la noticia, fui a buscarlo y creo que he sido de los primeros en publicar el vídeo. Creo que había salido la noticia en el diario. Estas imágenes eran publicadas por una agencia inmobiliaria que lo puso en la venta y de hecho le gustó a la presidenta, debe ser, o a quien sea, y lo compró. Obviamente con el dinero de los madrileños y las madrileñas. A ver, a mí me extrañaba lo de los 4,3 millones. Entonces, si queréis, incluso vamos a ver en qué consiste, digo, por ser honesto y no quedarnos en el titular y en el fake, porque es verdad que luego se ha hecho chanza que, bueno, el chaletazo, 4,3 millones. Bueno, se han gastado 4,3 millones, porque a mí lo que me jode de todo esto es el malgasto público del dinero. Lo demás, bueno, pues es la crítica de ella, lo que hace, pues se le vuelve en contra, como un boomerang. Pero la realidad es que se ha comprado una finca y luego, pues, bueno, luego lo escuchamos, ¿no? Hay una ermita ahí que dicen que había mucha devoción, que hace 70 años, como era privado, pues la gente ya no iba. Bueno, alguna cosilla más que al final también me deja tranquilo, porque claro, comprar esto obviamente no es austera como dice, como vamos a ver, pero tampoco para que valga 4,3 millones. De todas maneras la vamos a ver. Me pidieron permisos mañaneros para publicar el vídeo, así que en vez de poner las imágenes completas, pues mejor locutadas, creo que está Javier Ruiz y luego también algún corte de Ayuso, así que mejor verla en qué consiste este chalet que tiene 5 habitaciones, 5 baños, una suite, bueno, y luego todo de caza y de pesca, como vais a ver.
Muy austero, así es como la Comunidad de Madrid define este chalet en el que Ayuso disfruta con su familia de un fin de semana. Pero estas imágenes del interior del inmueble describen todo lo contrario. Así es por dentro el palacete. En la planta baja, un gran salón con chimenea y un comedor. La mesa cuenta con sitio para 8 personas y su decoración sigue la misma temática en toda la estancia principal. Caza y pesca. Ahí lo vemos, ciervos y salmones a modo de trofeo decoran todas sus paredes. Mires donde mires, 5 habitaciones, algunas de ellas en suite y 5 cuartos de baño, cada uno con una tonalidad diferente. No les falta detalle, este incluso está adornado con flores. Cocina equipada con todo lo necesario, vajilla completa y una estancia para el desayuno, con sofá y televisión. Y en la última planta, un despacho. Las vistas desde este palacete son un auténtico privilegio. Yo llevo viviendo 20 años de alquiler, no tengo nada, no tengo ningún piso. Ayuso elige este lugar para su escapada de verano, sin comunicarlo, sin que nadie lo supiera, excepto los vecinos de la zona. Ahora su equipo asegura que ella misma se ha llevado su comida. No ha utilizado ningún servicio de la comunidad, ni camareros ni cocineros. La casa se ubica en este punto, a las afueras de Rascafría, en la Sierra de Madrid, a unos 80 kilómetros en coche desde la capital. Cuenta con 355 metros cuadrados en plena naturaleza. A ver, austero no es. 355 metros cuadrados, con una finca espectacular, con unas vistas increíbles. Yo creo que sobre todo el valor que tiene el enclave natural es increíble, la piscina grande y tal, pero claro, 5 habitaciones con 5 baños. Austero no es, obviamente luego le podrás poner los calificativos, pero no austero. Y sobre todo, aquí lo grave es que no ha informado. Esto es porque un vecino la ha visto y dice, hombre, ¿qué hace aquí la señora presidenta? Lo ha informado, no sé a quién sea, y ha llegado a periodistas y lo han publicado, pero esta señora no ha informado. Entonces, si es una residencia pública, porque cuando el presidente, tanto que lo critica, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a la residencia oficial de verano, lo informa de las vacaciones y los días que va a estar y todo. Bueno, pues ella, chitón. Y ya veréis que no es la única cosa que hace chitón, porque lo de Madrid Network, implicado con lo de Montoro, cliente de Montoro, que le pagó casi 2 millones, pues también chitón, cuando ella tenía un sueldo de ese chiringuito de Aguirre. Bueno, vamos a terminar de ver el vídeo. Con esta piscina en el exterior y con un valor total de 4,3 millones de euros. Ayuso criticó los palacetes de Sánchez. 4 palacios, las Marismillas, la Mareta, la Moncloa y Doñana. Bueno, ahí primero que esta señora no se lo sabe, porque la Marismilla precisamente es lo que está en Doñana, y que, bueno, pues todos los presidentes han ido de vacaciones, pero bueno, ni siquiera eran 3, pues no, la Moncloa y luego los otros 3, pues de esos 3 se equivocó en uno, si lo ha repetido. Pagado por todos los españoles. Y ahora es ella la que lo hace en familia y no en cualquier lugar. Yo digo que mi favorito es el sillón de leopardo, con mucha diferencia, de verdad, un estilo, un buen gusto, una cosa losada. Bueno, en fin, vale, en el reportaje que yo publiqué estuve viendo el análisis que hizo la periodista de La Sexta, y hicieron una recopilación de las declaraciones, ponen el foco en ello. Si no me equivoco, creo que edité el vídeo, ¿no?, poniendo las imágenes de Aznar, bueno, Aznar, pero da igual, estuvo Felipe González. Aparte son propiedades que están incluso algunas en la época de Franco, o que le regaló al rey Juan Carlos un rey de estos árabes. Es decir, son propiedades que se han adquirido en otra época. No es que Pedro Sánchez haya comprado ni un Falcon ni un palacio, es que están ahí y le toca que sea el palacio oficial. Claro, le dirá no haber sido presidente, yo que sé, a lo mejor que le tiene envidia, pero lo grave de todo esto es cómo lo usa ya políticamente. Y luego a ella, claro, fijaros cómo se pone cuando le dicen, oye, estás criticando esto y tú encima no informas de esto, lo haces a escondidas, y encima tú sí que has comprado esta residencia, que parece que también entre sus objetivos es que le dé descanso, ¿no?, y seguridad, o como escondite, ¿no?, a la señora Ayuso. Vamos a ver primero el chalet en cuestión. Es este que hemos encontrado a través de Google Earth. Es un chalet con piscina, como decimos, que está en la Sierra de Madrid, comprado por 4,3 millones de euros en 2023 por la comunidad. Está junto a sus montes anexos, y lo que se dijo en su momento es que era para ampliar el Parque Nacional de Guadarrama. Como decimos, lo ha estado disfrutando este fin de semana con su familia, después de que se le haya llenado la boca de criticar el uso de los palacios de Sánchez, así lo decía. El presidente del gobierno, 4 palacios, las Marismillas, la Mareta, la Moncloa y Doñana. Pagado por todos los españoles. Vive con 4 palacios, 3 de vacaciones, que tiene 2 Falcon, un Puma, 1000 asesores. Le pagamos palacios de vacaciones, le pagamos la limpieza, la comida, los gastos,
Decía Maite, falta Quintos de Mora. Es que ahí Ayuso tuvo un lapsus y mezcló Doñana. Ahí está Quintos de Mora, que era el preferido de Aznar. Era un poco la más lujosa, creo yo. Y luego presumía, cuando venía algún presidente, pues quedaba ahí con ellos, pero iba mucho, ¿no? El señor Aznar. Con las marismillas, que en realidad era el mismo y le faltaba Quintos de Mora. Que, por cierto, es uno de los argumentos que ha utilizado su equipo para justificarla. Dice que el chalet de la Comunidad de Madrid que ha utilizado es muy austero, que nada tiene que ver con la Mareta de Lanzarote. 4,3 millones de euros, tiene que ser austerísimo, como una tienda canadiense. Pues nada, dicen que no tiene nada que ver con la Mareta de Lanzarote ni tampoco con Quintos de Mora en Toledo. En primer lugar eso, que es muy austero, que es la primera vez que lo utiliza como tal, y muy importante, que se llevó su propia comida. Ah, se llevó los tuppers. Sí, se llevó los tuppers. Los filetes empanados. Y que no contrató a nadie como tal, ni hizo uso de personal de la Comunidad de Madrid. Particular, ¿sabemos si estuvo el ciudadano particular? ¿Tú estuviste? No sabemos. No, creo que no. Bueno. Entonces, que no contrató ni a camareros, ni a servicio de cocina, ni nada, ni de limpieza, que únicamente fue con su familia. ¿Y te vas a llevar el tupper? Cuando la comunidad autónoma se gastó 4,3 millones de euros en esa finca, ¿cuál era su utilidad? Estaría bien saber si entre su utilidad está recibir, por ejemplo, los fines de semana a la presidenta y su familia. Mira, hablabais de lo que está acreditado o lo que no está acreditado. Lo que sí está acreditado, porque lo dijo ella de viva voz, Ayuso, es que presumía de pagarse sus propias vacaciones, no como otros. Quiero dejar claro que yo me pago mis aviones, que yo me pago mis vacaciones, que yo me pago mis comidas particulares, que yo me pago mis gastos. Nadie nos paga las vacaciones, los desplazamientos, ni la vivienda. Aquí todos nos pagamos cada uno nuestras historias. Cuando me voy de vacaciones con mis medios propios, pagándome mis aviones, no como él, para no vivir del erario público. Espero que se me juzgue por las obras, por mis hechos. Bueno, pues que se le juzgue. Obviamente, yo creo, ¿no? Que lo comentáis por ahí. No me parece un exceso que bueno, podría ser un exceso, podría ser un debate, pero no me parece gravísimo, que incluso los presidentes de comunidades autónomas tuvieran una residencia oficial de verano o algo así. Bueno, pues a ver, no, yo no, si fuera de mí no, pero que podría entrar, ¿no? Y sobre todo por el equivalente al presidente del gobierno, quizá tenga sentido, no lo sé. Aquí lo que está pasando es otra cosa. Aquí lo que está pasando es que lo que ella usa como ataque, que no debería de serlo, o que no se ha usado anteriormente, porque tanto los Falcon como esos palacios son de etapas anteriores y lo han usado todos los presidentes, bueno, pues luego, claro, se hace la víctima cuando le pillan en una de estas. Y luego, fijaros, Guillermo Guijarro, que es un poco el testigo, ¿no? El notario de todo lo que pasa en la televisión, sobre todo de Telemadrid. En el telediario de ayer, caso Montoro, 0 segundos. Vínculos de Ayuso y Madrid Network con la trama, 0 segundos. Villa Ayuso en Rascafría, 0 segundos. Petición de prisión Alberto Quirón, 0 segundos. Pinchazo nazi en Alcalá, 0 segundos. Saunas del suegro de Sánchez, 3 minutos, obviamente, no defrauda. Por cierto, ya está subido, si no visteis la intervención, segunda vez que me imita Risto Mejide, precisamente estaba ahí Serrano y le dije que estaban hablando de desinformación, redes y tal. Y bueno, le dije que precisamente, además era todo con el tema de Torre Pacheco, que el telediario de Telemadrid, pagado con nuestro impuesto, abrió el telediario con el vídeo falso de una supuesta paliza a Domingo por un marroquí, cuando realmente era un vídeo de una paliza de 2 neonazis españoles a un sin techo homosexual que, bueno, pues la gente de Bolo empezó a moverlo como si fuera la paliza a Domingo para incendiar a la gente, y Telemadrid, que debe ser que mira o las redes de Vox o Estado de Alarma o Desocupa o Alvise, lo cogió de ahí y lo puso de portada en las noticias de Telemadrid. Bueno, pues fijaros porque hoy sí, ¿por qué? Porque claramente, después de preparar el argumentario, sí que le han dado voz a Ayuso y sí que ha tocado hablar después de haber preparado el argumentario. Bueno, pues básicamente lo que hemos visto, ¿no? Esta es la sección hablando de la respuesta. Ahora sí, como Ayuso habla, pues le han dado difusión. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha contestado hoy a todas las acusaciones que han lanzado los grupos de la oposición por su estancia en una residencia de la Comunidad de Madrid en Rascafría hace 2 semanas. Díaz Ayuso cree que se trata de un nuevo ataque personal hacia ella y hacia su familia y ha informado de que pagó de su bolsillo todos los gastos derivados de esa estancia. Que quede claro. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. Y cree que esto se trata de un nuevo ataque personal. Que es así como funciona una dictadura comunista. Lo que se intenta de manera chavista es... Claro cómo seleccionan así ordenado el ABC del manual de propaganda de esta gente. No falta una, ¿eh? Creo que lo del Falcon, como es una cagada, eso no lo han puesto, lo de que un viaje de Falcon es lo mismo que todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid de un año, pero el resto lo han dejado. Desprestigiar a la gente, porque quieren acabar conmigo en lo personal.
La presidenta de la comunidad... Bueno, pues al fin le han dado cuerda. Bueno, por cierto, me ha parecido bastante bueno el tuit este de Rubén Sánchez. Al hilo, no sé si estáis viendo, veremos hasta dónde llega esto. Lo de Montoro, no están hablando ahora, el argumentario es que Montoro es socialista o es sanchista. Y ahora están hablando, o han sacado, el PP dice que Marcial Dorado dice que no pagaba absolutamente todo. Claro, todo esto con el tema de las vacaciones de Marcial Dorado, que ahora otra vez está saliendo en boga. El PP, la noticia del diario.es, el PP dice que Marcial Dorado no paga absolutamente todos los viajes con Feijóo a Estoril, Ibiza, Cantabria y Bayona. Que vaya defensa, si el PP tiene que defenderse ahí. Y Rubén Sánchez dice, Feijóo siempre llevaba un tupper con filetes empanados, igual que la señora Ayuso. Bueno, pues nada, veremos cómo evoluciona eso, porque parece que están metiéndole caña por ahí. Pero yo, de lo que vengo a hablar, o lo que a mí me interesa, yo vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de Madrid Network, que es algo que nadie sabe lo que es, pero que es un chiringuito de 100 millones de euros públicos que creó Esperanza Aguirre para colocar a sus amiguetes y para repartir millones entre empresas o iniciativas de amigos. Hicimos un hilo el fin de semana que se ha hecho bastante viral, hicimos el artículo, si lo queréis ver, en Pandemia Digital, y me alegra que, bueno, pues por ejemplo el diario.es ha sacado hace unos minutos, a las 7 menos 20, última hora, una empresa de la Comunidad de Madrid dirigida por un exalto cargo de Montoro pagó 1,8 millones al equipo económico, que es el bufete de Montoro, y esa empresa de la Comunidad de Madrid es Madrid Network, que fue quien pagó a Esperanza Aguirre su sueldo de más de 4.200 euros mientras era la responsable de redes sociales del PP de Madrid. Entonces yo creo que, y esto es una hipótesis, ¿vale? Luego cada uno que saque sus conclusiones, es que esto, igual como le pagó con otro chiringuito diferente, alguno ha dicho que es Madrid Network, no. Al señor Abascal le pagó durante 3 años con otros chiringuitos, de hecho fueron 2, en la Fundación del Mecenazgo y otra. Digamos que le estuvo pagando 100.000 euros al año para promocionar Vox, también DNAS y todo esto. Bueno, pues a la señora Ayuso, en vez de pagarle un sueldo del PP, bueno, pues la colocó ahí. Ahora vamos a ver su respuesta, porque le han preguntado y ha respondido. Y he hecho una pequeña investigación que intentaremos profundizar. Pero me alegro que se hable de esto, porque lo que hay, la de mierda que tiene escondida la señora Ayuso, que le tienen escondida, ya vemos cuando Casado le denunció corrupción, cómo le apretaron un botón rojo y explotó todo por los aires. Esperemos que no haga lo mismo conmigo, por lo menos no me va a poder echar de su partido. Es imposible que me eche del Partido Popular, ¿no? Pero no sé si esto es tocarle mucho las narices, ¿no? Pero me alegro que ya PSOE y Más Madrid esté preguntando en la asamblea de este tema. Si se suma Vox puede estar en problema, porque la mierda que tiene ahí es mucha. Y luego, claro, todo esto sabiendo a cuento de que le paga 2 millones de euros de nuestros impuestos una empresa pública a un bufete como el de Montoro. ¿Para qué? Me gustaría saber, pero bueno, el despilfarro de Madrid Network es brutal, pero vamos a ir a la respuesta, ¿no? Y de hecho vamos a ver lo que rápidamente, en el tiempo que me ha dado antes de... Por eso hemos empezado un poco más tarde el programa, porque he estado, digamos que la web he tenido que mirar a raíz de lo que ha respondido, porque ha respondido muy someramente, pero ya es algo. Entonces vamos a tirar del hilo, porque esta señora, la señora Ayuso, en su currículum vitae, en su LinkedIn, pone todo, pero hay un hueco entre 2008 y 2011. No pone que ella trabajó en Madrid Network. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, porque el sueldo se lo pagaban y hacía cosas sucias como responsable de redes del PP, como crear cuenta falsa y trolls, y aparte con Alejandro de Pedro, alguien que fue condenado por hacer eso, ¿no? Pero quien le ordenaba a Alejandro de Pedro que hiciera cosas era Ayuso como responsable de la comunicación digital del PP de Madrid. Bueno, vamos a ver la pregunta y vamos a escuchar la respuesta de la señora Ayuso. Por otro lado, quería preguntarle que cómo valora que durante la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre se otorgaran más de 2 millones de inversión a equipo económico, al despacho de Cristóbal Montoro, pagados a través de esa entidad empresarial sin ánimo de lucro, Madrid Network, de la que usted, si no me equivoco, y según informa El País, usted trabajó en el año 2011. Muchas gracias. Bueno, no trabajó en el año 2011, trabajó desde el año 2008 hasta el año 2011, justamente el periodo que no tenía cargo electo y el periodo que era responsable de redes sociales del PP de Madrid, la época que es conocida, que llevaba la cuenta de Twitter de Pecas, de la mascota de Esperanza Aguirre, y que llevaba la campaña de Esperanza Aguirre, la comunicación digital. Claro, pero esto ¿con qué se pagaba? Pues se pagaba con nuestros impuestos, no con el dinero del PP. O esta es mi hipótesis, obviamente yo os voy a dar información y vosotros sacaréis vuestras conclusiones. Vamos a ver la respuesta. Yo cuando he escuchado esta pregunta digo, a ver qué responde, ¿no? Es la pregunta que yo le haría.
Pues esto es lo que ha respondido. Muchas gracias. No sé por qué ataque personal empezar. Con respecto al último... le hace dos preguntas. Una, la de la casa, y otra, la de esta que hemos escuchado, ¿no? Entonces he quitado lo que ya hemos visto antes y esta es la respuesta a la segunda pregunta, que es la que acabáis de escuchar. Vamos a ver porque es interesante. Una pregunta, no, le voy a contestar también a la pregunta que me ha trasladado el periodista de La Sexta. Le quería comentar que estuve hace casi 20 años trabajando como redactora porque soy periodista de la web y de las notas de prensa. Eso es todo lo que le puedo decir. Vamos, mi gobierno no ha firmado nada con esta serpiente de verano que me veo, para tapar y dejar atrás Leire, Koldo, Ábalos, Cerdán en la cárcel. Bueno, pues... Bueno, hay que decir que en los últimos presupuestos ha metido una partida de 50 millones de euros para pagar el agujero de Madrid Network. Yo no le quiero echar la culpa de esto a ella. Aquí la culpa la tiene Esperanza Aguirre, es quien inventó el chiringuito. De hecho, tenía varios. A ella se le puede achacar el chiringuito que hizo para el hermano del señor Zafra, que terminó, cuando se ha sabido todo, lo ha terminado alargando, su secretario de comunicación, que también lo veremos. Pero en este caso, ella es una víctima, que es verdad que recibía 4.200 euros, pero ella no tiene culpa del agujero que hizo eso, 100 millones públicos, de los cuales 70 se han ido por el retrete. Obviamente habría algún proyecto que podría ser interesante, pero ahí eso era una agencia de colocación de amiguetes como la señora Ayuso, claramente, pero la lista es larga y de hecho vamos a verla. Igual la cara ya le delata, es decir, aquí hay gato encerrado. Y ella dice que hacía notas de prensa y tema de la web. Bueno, la web es una web estática que lo único que se renueva son las notas de prensa. Entonces lo que se agregaban son las notas de prensa. Pero vamos a ver qué hemos abrido. Vamos a terminar de escuchar su respuesta. Esa es la vinculación que tengo. Pueden buscar una trama porque está en Chamberí y vivo en Chamberí, pero creo que eso ya sería... Pero me lo espero, me lo espero, porque conmigo todo vale. No digo por usted ni mucho menos, todos mis respetos. Me refiero en general. Llevo ya así 6 años. Se cuestiona todo, hasta el colegio donde estudié. Ponen los ojos así, es que hay gato encerrado. Bueno, claramente también fue toda una conjura del Estado, de todos los poderes del Estado, lo de su pareja, que primero era una paralela, una simple que no llegaba ni a multa, de hecho le debía dinero a Hacienda, y luego ha terminado reconociendo varios delitos y la petición de 3,9 años de cárcel, sin haber entrado a valorar lo más grave, que es la posible vinculación con Quirón y todo el mamoneo ese. Así que, bueno, el problema es que tiene muchos muertos en el armario, literalmente. Aparte, ¿no? El tema más grave, obviamente, es el de la gestión de la residencia negligente, que acabó con la vida de miles de personas que no fueron medicalizados. Pero esta es de las primeras que hizo y, obviamente, tiene algo que ocultar. Voy a daros los datos y luego las conclusiones las sacáis vosotros. Bueno, básicamente lo que he ido a mirar, cuando ha dicho yo hacía las notas de prensa, me he ido a mirar las notas de prensa y me he intentado ir a esa época y claro, lo primero que me he dado cuenta es que cuando buscaba el actual dominio, veis que se cambió en 2020, de aquí para atrás no hay actividad. Ahora Madrid Network es madridnetwork.madrid, ¿vale? Pero anteriormente, y ahí veis que incluso compraron el dominio cuando ya tenía actividad y de hecho empieza a tener actividad a partir de 2009, por lo menos los registros están ahí, madridnetwork.org. Por lo tanto, he tenido que tirar de WebArchive para encontrar la información. Entonces, bueno, ahí he hecho un par de capturas de diferentes años donde aparecían las noticias. Yo entiendo que la parte, este tipo de web tiene como una estructura, pues eso, quiénes somos nosotros, tal, no sé cuánto, prensa, bueno, diferente un menú y donde las noticias lo que se va cambiando son las notas de prensa. Entonces más o menos he estado viendo diferentes fechas y más o menos hay una media de 2 o 3 notas de prensa a la semana. Entonces yo digo, joder, tampoco es mucho trabajo para un sueldo de 4.200 euros hacer una nota de prensa. No sé, me parece. Además la web no la crea ella, es decir, que lo que se va es actualizando. Ella obviamente no toca la web, sino que quien lleve la web se le da la noticia y la agrega, ¿no? Es decir que esa es la actualización de la web. Y esa era de 2011 y o 2010 y esta de 2008. Y también veis 9 de diciembre, 7 de diciembre, 3 de diciembre, más o menos 2, 3, ¿vale? 2, 3 notas de prensa por semana, siendo generoso la época en la que tiene actividad. Y claro, esto no me cuadraba. Lo que he ido a hacer es intentar recuperar alguna nota de prensa. En WebArchive se puede hacer. Y las únicas que he encontrado han sido un par de ellas de esa fecha. Y me ha llamado la atención una cosa. Fijaros, aquí hay una nota de prensa de las únicas que he encontrado del año 2010. Había alguna más del 2011 y luego eran todas del 2012 para adelante. Y en esta nota de prensa de Madrid Network terminan firmándolo 2 periodistas, que ninguna de ellas es la señora Ayuso.
Una es Constanza Rivas, ¿vale? Con el @Madrid Network. Y luego aquí pone gabinete de prensa Irene Cuellar de una consultora, ¿no? Steinberg y Asociados. Claro, yo digo, ¿por qué no está Ayuso? Si hacen 2 o 3 notas de prensa cada semana y encima no las hace ni ella, ¿qué es lo que hace? ¿O las redacta y las firma otra periodista? Yo creo que cuadra más que mientras ella estaba a cargo de la comunicación del PP de Madrid, la comunicación digital, pues la ponían ahí en nómina para no pagarle. Esto es una hipótesis, no son datos. Yo los datos son los que os estoy mostrando y por eso mi conclusión o mi hipótesis es esta, ¿no? Obviamente, esto pues habría que investigar más en el poco tiempo. Lo que he hecho es mirar precisamente el LinkedIn de estas dos personas y digamos la que trabaja en la consultora, Irene, justamente, bueno, pues trabaja para esta consultora que trabaja para el PP, es decir que digamos que el director de esta agencia pues se le conoce, de hecho he estado preguntando a consultores, a gente que conozco de consultoras de comunicación, dice sí, este trabaja para el PP, ¿no? O es, digamos, se le conoce por trabajar para el PP. Bueno, cuestión que la chica esta ve que hasta el 2012 trabajó en diferentes proyectos, de hecho, ponen aquí en portales web institucionales como Madrid es joven, pues precisamente, ¿no? Pues institucional del PP en Madrid, y a lo que se dedica son planes de comunicación, gabinete de prensa, notas de prensa. Es decir, que no solamente ya hay una periodista que se encarga de las notas de prensa, sino que tiene un apoyo externo por una consultora. De hecho, si tú te vas a los clientes de esta consultora, que ya no existe, pues aparece aquí la comunidad de Madrid, el IFEMA, bueno, así que es como un habitual. Y luego, pues, obviamente, bueno, se me ha pasado esto. Por lo que sea, casualmente, los últimos 9 años es responsable de contenidos y gestión web del portal del consumidor de la Comunidad de Madrid. Es decir, que trabaja para la Comunidad de Madrid cuando antes lo hacía una consulta. Esto de la colaboración público-privada, ¿no? Del caso, esta señora no tiene culpa, por supuesto. Y luego, mirando en el perfil de Constanza Rivas, que es la periodista que trabaja en Madrid Network, de hecho, si ves el LinkedIn, su último puesto de trabajo, según el LinkedIn, es Marketing and Communication Madrid Network. ¿Y a qué se dedica? Pues a hacer las comunicaciones de medios, es decir, las notas de prensa, y al desarrollo web y la creación o la gestión de las redes sociales y de la web. Es decir, que ya había otra periodista que se encargaba de eso. A lo mejor se encargaban las dos, o ella era la jefa y le decía, Ayuso, hazme esto, pero yo lo dudo mucho. Entonces aquí hay mucha gente trabajando para poca cosa, y desde luego lo que hay es mucho dinero, porque si hay algo que tiene Madrid Network es mucho dinero público. Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención. He buscado toda huella digital, de hecho tengo que seguir investigando, y lo que he encontrado es bastante curioso, porque lo único que he encontrado son menciones de Ayuso a Madrid Network y de Madrid Network a Ayuso entre el año 2011 y el 2012, o el 2010 y el 2012. Que es a lo que ella se dedicaba, ¿no? Ella tenía cuentas falsas y tal, y luego pues ella también publicaba cosas. Obviamente está claro que mucho éxito no tenían las redes sociales de Madrid Network y tampoco las de Ayuso, porque Ayuso, antes de ser presidenta y tal, cuando era responsable, era una persona desconocida, y pues fijaros que muchos retweets y cosas bastante llamativas como este, ¿no? Regalamos 20 entradas del salón, tal. Bueno, fijaros, hay una respuesta, hay un tuit mencionado a Madrid Network. Madrid Network publica: si queréis el libro El Hospital del Futuro en papel, envíanos una mención. Y Ayuso responde: I won't. En fin, luego le responde diciendo: muy bien, entras en el sorteo. Es decir, no sé, ella misma debe ser que nadie respondía, y ella, pues, que hacía retweets, también respondía. Esta es la única actividad, no sé si será como agitadora de Madrid Network en redes, pero yo diría que igual es muy poca, ¿no? Son 5 o 6 tweets. Incluso hay menciones a gente de Vox en la actualidad. Por ejemplo, está y Enríquez Luna, eso. Lo menciona Ayuso y Madrid Network le responde eso. En fin, no sé si incluso pudo tener acceso a las redes de Madrid Network. A mí es lo que más me cuadraría, pero ya os digo yo que la actividad de las redes sociales esas son totalmente nulas, a menos que son gilipolleces de estas sin ningún tipo de impacto, como veis, ni un retweet, ni absolutamente nada. Bueno, pero lo que más creo que la delata es que si tú ves el LinkedIn de Ayuso, aquí hay un hueco, fijaros, 2008-2009. De hecho, supuestamente en el 2008, en el 2009, trabajaba con un sueldo de esa empresa pública, 4.200 y pico euros, pero estaba como gabinete de técnico de la presidenta, es decir, mano a mano con la presidenta. Luego fue la responsable de red y de la cuenta de Twitter de Pecas,
Pero fijaros que aquí hay un salto hasta el 2013. De hecho, directora de Comunicar en Política, que yo creo que es como un chiringuito que ella misma creó, es decir, como una agencia de comunicación. Pero aquí está el punto donde se ve diputada, portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, julio de 2011. Es decir, que está supuestamente desde el 2008 al 2011 cobrando un sueldo de Madrid Network, y aquí hay un corte en su LinkedIn desde el 2009 hasta el 2011, justamente esa época. No sé lo que querrá ocultar, pero algo que esta señora quiere esconder por lo que sea. Así que, bueno, pues, en fin, me ha llamado la atención. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que estaba haciendo entre el 2008 y el 2011 la señora Ayuso? Bueno, pues, os vuelvo a decir, os recomiendo el artículo en Pandemia Digital, cómo usaba imágenes de personas fallecidas para crear cuentas falsas para atacar, ¿no? Y aquí veis una conversación con Alejandro de Pedro, precisamente condenado por hacer este tipo de cosas. Y ahora la señora Ayuso, por lo que sea, el manto protector, no sé si de Florentino Pérez, que también contrató los servicios de Alejandro de Pedro para crear cuentas falsas, web falsas, etcétera. Fijaros, Ida, aquí le han puesto Ida. Ayuso dice, Tommy Gómez o Tommaso Di Parla, esas cosas, ya tiene Twitter oficial, Tommaso Di Parla. Claro, digamos que Tomás Gómez era el candidato del PSOE, entonces creaba cuentas trolls para trolear al candidato del PSOE, y entonces estaba chuleando y presumiendo a Alejandro de Pedro, mira lo que se me ha ocurrido, acabo de crear, mira, ya la tengo creada, Tommaso Di Parla. ¿Cómo se dice macarra en italiano? Ni idea. Di Parla, y en griego, Di Móstoles. En fin, Tommaso Di Parla, gran hombre y mejor perfil. También tengo Contigo ZP, otra cuenta que había creado, Contigo ZP. Es decir, está presumiendo Ayuso del ingenio que tiene para crear cuentas falsas con con este señor. Bueno, total que obviamente sería muy interesante que se tirase del hilo si toda esta actividad privada en el Partido Popular, y yo diría que ilegal, o por lo menos no cívica, o bastante sucia, este tipo de campaña, pues fueron pagadas por Madrid Network. Y Madrid Network la pagamos con nuestro dinero. Y Madrid Network ha vuelto a salir al escenario a raíz del 1,8 millones de euros que le pagó al despacho de Montoro. Que estaría bien preguntar por qué. Fue en 4 pagos, curiosamente, desde el 2008 hasta el 2011. De nuevo, vamos a hacer un análisis del hilo que se ha hecho bastante curioso, se ha hecho bastante viral, con recortes de cosas que ya hemos ido denunciando, pero que ha explotado a raíz de que se conozca que cada año le pagaba 600.000 euros a el bufete de Montoro. Me sigo preguntando ¿para qué? No tiene ningún tipo de sentido, pero aquí había un manejo de dinero de lo público a lo privado que flipas. Y vais a ver algunos casos más. Bueno, ahí está lo del sueldo, que ya lo hemos visto. Y aquí hay varias cosas curiosas. Una, bueno, pues eso, la creación fue en 2007 por parte de Esperanza Aguirre. Lo llamó asociación sin ánimo de lucro. Sí, principio de transposición totalmente. Una entidad opaca que gestionó 98,5 millones de euros públicos sin control parlamentario ni transparencia. Chiringuito perfecto. Hay bastante, el país de hecho que tiene bastantes cosas publicadas con mucha información contrastada. Y aquí hay una de las primeras curiosidades. ¿Será casualidad? Bueno, Madrid Network pagó 2 millones a equipo económico, el bufete de Montoro, hasta que su presidente, Antonio Beteta, que había estado trabajando anteriormente para precisamente Montoro, estuvo de director de Madrid Network porque fue consejero para la señora Esperanza Aguirre, entonces lo puso ahí, era el consejero de Economía, porque era el gobierno de Zapatero. Entonces, digamos que primero estuvo con Aznar, luego cuando estaba Zapatero en el gobierno fue al gobierno de Esperanza Aguirre, ahí lo nombran director de Madrid Network, y en 2011 cuando vuelve, o en 2012 cuando vuelve a ganar, en este caso Rajoy, nombra ministro de Hacienda Montoro y se lo lleva a su equipo del gobierno nacional, y aparte, bueno, pues también estaba, ya sabéis que hay toda una relación entre equipo económico y el equipo de Montoro. De hecho hay 27 entre funcionarios, digamos altos cargos del Ministerio de Hacienda y trabajadores que se han llevado hasta 11 millones de Montoro, de equipo económico. Pues son 27 o 28 los imputados, de momento, incluido Montoro, y ya veremos si catará al otro ministro. Bueno, cuestión que, por lo que sea, y esto quizá no sé si tiene que ver con un chantaje, pero a partir de ahí, el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, o los que luego lo han ido siguiendo a partir del 2012, ya no hubo ni un chavo más para esta organización. No sé si, bueno, pues ciertas tensiones, ciertas acusaciones. Ahí en esos años 2011, 2012, 2013 hubo mucha mafia, mucha pugna de bueno, pues gente que le pillaban robando, que se culpaban, que tal y que cual, y dos bandos, claramente el de Aznar, Esperanza Aguirre, bueno, ahora Ayuso, Cayetana, etcétera, y luego los que llaman los sorayistas, ¿no?
o de Rajoy. Entonces, entre otras cosas, bueno, pues por ejemplo Esperanza Aguirre financió a Denaes y a Abascal con otros chiringuitos diferentes. Estuvo 3 años pagándole para que creara Vox y que chocase contra el PP que no controlaban ellos y que, bueno, pues una manera de culparle. Pero fijaros, lo que ha estado diciendo en varios medios es que se alegra que Montoro haya sido detenido porque filtró información de ella en 2015, precisamente cuando era candidata a la alcaldesa y perdió con Manuela Carmena, y lo que hizo el señor Montoro, según Esperanza Aguirre, fue filtrar su declaración de la renta, que ya lo hizo con otros pocos, por ejemplo con Monedero también, y luego pues con una serie de personajes famosos también, políticos, etcétera. Pero fíjate lo que decía Esperanza Aguirre. Es que un señor que después de haber ganado las elecciones con 186 escaños y llevar un programa electoral de bajar los impuestos de manera drástica, dice inmediatamente que lo que va a hacer es subir los impuestos más de lo que propone Izquierda Unida en su programa, tenía que haber seguido del partido, no ayer. Entonces, nunca, jamás. O sea, es que no sé yo si lo hizo él o no, y le doy la presunción de inocencia en esto, y será el juez el que le declare culpable o no. Pero lo que sí es cierto es que él es el responsable de la agencia tributaria y que la agencia tributaria filtró mi declaración. Y acabo de recordar, gracias a ustedes, que también la de Aznar. No filtró la de Aznar, lo que hizo fue amenazar a Aznar que si se presentaba para cuando había esa tensión entre los dos frentes, digamos Rajoy o el sorayismo y Aznar, amenazó con presentarse y parece que amenazó el señor Montoro con: tengo aquí información de lo que te están pagando los yanquis y toda la gente a la que apoyaste en la guerra de Irak, que cuando salga eso vamos a flipar. Más que lo que podemos flipar con lo que esta señora se filtró, no sé si os acordáis de esto, pero había una empresa que se llama Seliger y Conde, a la cual pusieron en el consejo asesor con un sueldo de 369.000 euros al año. Y claro, dicen por aquí los headhunters sobre los ingresos de Aguirre, 120.000 euros ya serían muchos, que estamos hablando de una auténtica burrada. Esto me suena a colaboración público-privada. Oye, yo te doy esto, pero antes o después tú me has dado o me vas a dar otra cosa. Vamos, me huele, pero vaya. O por el tema de la agenda, ¿no? Como todo esto. Bueno, ahí tenéis, Esperanza Aguirre apunta a Montoro por la filtración de su declaración de la renta 2015. Tenía cuasi certeza de que había sido él. Bueno, es que obviamente esto ya lo hemos comentado, el tema del sueldo, el tema de lo que hacía en su momento. Y no olvidar que al mismo tiempo, por esa fecha aproximadamente, en la misma fecha, no con Madrid Network, sino con la fundación del mecenazgo y luego con otra, estuvo más de 3 años pagando al señor Abascal, que siempre ha vivido de lo público desde hace un montón de tiempo, y que el señor Reyero, cuando estaba en UPyD, lo reventó, no, lo siguiente, lo quedó en ridículo, y de hecho tuvieron que cerrar el chiringuito, y el mismo día que dejó de cobrar ese sueldo público se creó Vox y esto es importante lo que voy a decir, el mismo día, esto lo dice Reyero, no es que me lo sepa yo, es que Reyero, que es el máximo especialista, no solamente con el tema de la residencia de Ayuso, sino precisamente con los chiringuitos que le montaba Esperanza Aguirre a Abascal, le desmontó el Instalache totalmente. Nosotros en su momento lo investigamos, este señor nunca fue a trabajar a esos sitios, él le pagaba para que creara Denaes y que creara Vox. De hecho, hay dos cosas muy importantes. Una es que el mismo día que se cierra el chiringuito y por lo tanto no le dan esos 100.000 euros al año que se dice pronto a Abascal, 100.000 euros más los cientos de miles que le daban a Denaes, que también es el presidente o era el presidente en su momento, ese mismo día se crea Vox y ya tiene un sueldo el señor Abascal. Y aquí hay dos cosas importantes. La financiación en el año 2014, se sabe a día de hoy que cuando se presentó Alejo Vidal Cuadras, que era el líder, el candidato, el presidente, o era directivo, ya era el presidente Abascal, pero el candidato era Vidal Cuadras, que venía de FAES, de la fundación de Atlas Network del señor Aznar, y el 80% o más del 80% de la financiación viene de los mujahidines del pueblo iraní, que están asociados con Israel, por cierto, para atacar al gobierno de Irán, ¿no? Ya sabéis cómo están las cosas, cómo Irán, es decir, ha sido bombardeado por Israel, el apoyo de Estados Unidos. Bueno, pero hay una cosa que ya la hemos dicho. Creo que está bastante de moda los fondos sionistas KKR estadounidenses. Y aquí hay una cosa que es brutal.
En el año 2014 KKR crea la sede, la oficina en Madrid. Y curiosidades de la vida, precisamente el director, el CEO de la oficina de KKR en Madrid, ese fondo que está financiando casi todos los grandes festivales en España, es Alejo Vidal Cuadras. No el líder de Vox, sino el líder, es decir, el hijo del líder de Vox. Curiosamente, no hay que olvidar que el hijo de Aznar también creó una empresa por fondos de inversión sionista, en este caso Cerberus, en el cual invirtió no solamente Donald Trump, sino los amigos. Hizo multimillonario, con el tema de los desahucios y la burbuja inmobiliaria, al hijo de Aznar. Y que curiosamente el propietario de esos fondos de inversión, Cerberus, actualmente es el secretario de seguridad de Donald Trump. Digo porque estos datos son importantes. No es dato menor, precisamente, que de Cefaes Bardají, que fue el enlace con Vox, precisamente, fue a la dirección y los puso en contacto con Donald Trump, Steve Bannon y compañía. Junto a Aznar crearon iniciativa Amigos de Israel. Adivinar quién financió eso. Pero bueno, dato también relevante. A lo mejor también es casualidad que Abascal y Ayuso hayan ido a viajar, hayan ido a Israel a decir que está muy bien lo que está haciendo Israel con las decenas de miles de niños. Pero bueno, casualidades que se solapan. Pero fijaros algunos de los nombres que se beneficiaron de Madrid Network. Manuel Lamela, alto cargo también del PP, vinculado también, si no me equivoco, con Púnica, fue imputado 500.000 euros en un proyecto fantasma que luego nos devolvió el dinero. Ildefonso de Miguel, imputado en Lezo, 3,2 millones. Pedro Morenés, el que estaba en defensa, que estaba en un proyecto que era Flight Test System de armas, recibió 1,4 millones. Y Miguel Ángel Rodríguez Mar, sí, el director, el jefe de gabinete de Ayuso, no él, pero sí la empresa que lo contrató recientemente, poco antes, una gran empresa de comunicación que era Sequoia, crearon un proyecto que era, ¿cómo era? La ciudad de la tele. Iban a crear la ciudad de la tele y dieron, pongo aquí 800.000, pero según he estado leyendo, es posible que fueran varios millones y luego nunca se ejecutó. Creo que luego se terminó devolviendo ese dinero. Pero ahí veis, está todo documentado. Lo podéis ver en el artículo que hemos publicado. Todo esto no se ha dado mucho bombo en televisión, pero algunos medios sí que han estado publicando, principalmente El País, ¿vale? Pero no ha sido el único, y esto sí que no lo ha publicado nadie. Esto fue una investigación precisamente cuando empezamos a investigar Madrid Network, precisamente cuando hubo un auténtico escándalo el día que detuvieron a la persona más buscada en México. La persona más buscada por la justicia en México precisamente era el señor Emilio Lozoya, que le dieron a una empresa fantasma que tenía, Madrid Network, 3 millones de euros con López Madrid, digamos el yerno de Villar Mir, de OHL, ¿no? Que también ha estado inculpado en causas judiciales de financiación ilegal, ¿no? Del Partido Popular. Bueno, fijaros dónde estaba el tipo escondido en la... Emilio Lozoya estaba en la mayor, o en la, digamos, la residencia más exclusiva de España. Hasta ahí tuvieron que ir a ubicarlo, al lado de Marbella. Fijaros las instalaciones. Este era el director de Pemex, la empresa pública de petróleo que privatizó Peña Nieto con un pacto del PRI, el PAN y el PRD, que luego se nacionalizó de nuevo con el presidente, con AMLO, pero que básicamente hubo mucha financiación por parte de los Estados Unidos para privatizar y regalárselo o vendérselo a precio muy barato a fondos de inversión extranjeros. Siempre es lo mismo, ¿no? Darle lo público, que digamos muy rentable, a amigos a cambio de mordidas, ¿no? Así que, bueno, pues en ese momento fue cuando hice la investigación de los 3 millones, digamos, a esta empresa, ¿cómo era? Bueno, pues creo que aparece más abajo. Ahí está, Infoglobal. Fijaros que estaba Emilio Lozoya y López Madrid, ¿vale? Y curiosamente, lo que ocurrió es que esta empresa recibió millones de euros del gobierno de Peña Nieto y también del gobierno de Esperanza Aguirre a través de Madrid Network, y todo esto se perdió. Por ahí en su momento lo estuve investigando y la verdad es que es una trama. De hecho, en México tuvo bastante difusión, que une a OHL, Sia Capital, López Madrid, Villar Mir e Infoglobal. Y aquí hablan de cómo se fue moviendo el dinero hasta que desapareció. Dice, otros movimientos raros judicializados fue más de 3 millones de euros de España a México y posteriormente a Suiza, donde también trascendió la transferencia de 1,1 millón de euros desde una cuenta suiza asociada a Infoglobal, de la que fue consejero Lozoya. Bueno,
Si os interesa podéis mirarlo, ahí está, en su momento lo investigué, y aparte vinculado con casos bastante chungos y donde, bueno, pues la familia real es bastante amigo de tanto Villar-Mir como López Madrid, ¿no? Incluso también ahí hay una relación un poco rara con el señor Villarejo. Pero bueno, simplemente para que veáis el nivel de podredumbre que hay ahí adentro. Y luego fijaros, porque quien dirigió, después de Beteta, que era el subordinado de esta persona, quien le sustituyó precisamente fue un pariente de su marido. Y luego, pues incluso también se habla de Arturo Fernández, que fue condenado en Bankia, imputado en Púnica. Figuró 7 años como vicepresidente de Madrid Network, según el registro de asociaciones. En fin, fijaros, porque Arturo Fernández, cuando lo preguntan, asegura que no sabe nada de esa asociación, jamás he participado en nada, ni ha aprobado cuenta, no sé nada de su sede. En fin, es espectacular. La entidad repartió solo entre sus empresas asociadas un préstamo de 80 millones concedido por el gobierno de Aguirre por el Ejecutivo Central en 2011. Actuó como entidad colaboradora de otros 3 convenios, 2014 y 2015. Bueno, en fin, de los 35 proyectos que se aprobaron, 24 se fueron a la mierda, 20 millones se dan ya por perdido. Y luego, si vemos, investigando un poco, lo que vemos es que Ayuso, en los últimos presupuestos, ha metido una partida de 50 millones para tapar el agujero de Madrid Network, ¿no? Por aquí, si vemos anteriormente, ya se habla de 32 millones, ya son 50, por ahí he leído también 70. Y también, según El País, en la actualidad, el despacho de Montoro sigue cobrando del Ayuntamiento de Almeida y Ayuso a través de CEN, que tiene que ver con la patronal. Así que, bueno, pues nada, ponía aquí un resumen: 100 millones públicos, cero transparencia, políticos del PP colocados, préstamos amiguete, proyectos fallidos, 70 millones perdidos, que es la cifra que El País llega a hablar en total, cero transparencia, una auténtica vergüenza. Y vale, que esto era un chiringuito de Aguirre que otra vez se aprovechó Ayuso, pero es que lo mismo, o muy parecido, hombre, a dimensión un poco más pequeña, ha creado la señora Ayuso. De hecho, hace un par de semanas, 9 de julio, Ayuso cesó al alto cargo de Economía, cuyo hermano recibió una subvención autonómica de 2 millones que investiga la Fiscalía. Bueno, es que quien firmaba, la Fundación Patio se llamaba, había sido recién creada justamente unos meses después de que fuera elegido el señor Zafra, y directamente le daban 2 millones para que gestionara y lo mismo que Madrid Network, el emprendimiento, e incluso se le dan partidas de dinero para que lo gestione entre empresas amigas. Así de claro que es lo que pasaba en Madrid Network. Pues nada, ahí está el caso de Juan Manuel López Zafra, ya es director, y su hermano, que se llama Javier López Zafra, ¿no? En fin, es que siempre es lo mismo. Vosotros decirme si no llevan toda la vida haciendo esa colaboración público-privada entre amigos, familiares, militantes del PP. Así que bueno, ahí queda la denuncia. Ojalá y sigan denunciando, ojalá la justicia tire de ese hilo, porque va a encontrar mierda para parar un tren, y ojalá la oposición de Ayuso pida una comisión de investigación y que le sigan preguntando sobre su actividad en Madrid Network y bueno, que tiren del hilo. También que le pregunten por las cuentas falsas que creaba con imágenes de personas fallecidas, porque esto no ha salido en la tele, lo hemos hablado aquí después de una investigación, pero estamos hablando de cosas bastante graves. Están con la chorrada de que si lleva la cuenta de PK, pero y las cuentas falsas que hacían atacando a rival, incluso participando en las campañas de la Complutense para Rectora, para apoyar y atacar, digamos, apoyar a su candidato y atacar con cuentas falsas a los rivales, haciéndose pasar por estudiantes y todo esto. Bueno, pues nada, ahí queda hecha nuestra denuncia, así que bueno, creo que cada uno que haga lo suyo, el que pueda hacer que haga. Aquí en Pandemia Digital hemos hecho nuestra parte, así que espero que, bueno, la justicia, el periodismo, la oposición política, pues que tire de ese hilo, porque va a encontrar mierda, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Con el tema de Montoro, que primero es preguntar a cuento de qué 2 millones de los madrileños fueron a la empresa de Montoro. ¿A cuento de qué? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pues nada, que vayan respondiendo, pero primero hay que ir preguntando, así que os animo desde todos los espacios a que preguntéis las cosas que hay que preguntar, a cada uno lo que le toque, al juez lo que tenga que preguntar, a la AUCO o la policía pues lo mismo, a los periodistas pues que investiguen, y a la oposición que pregunte, que ya está empezando a hacerlo, así que me alegro. Como se abra el cubo como se abra, digamos, la tapa de este cubo de basura, van a salir ratas de ahí, pero vamos, y un olor a podrido que va a echar para atrás a cualquiera que se asome. Bueno, como viene siendo habitual cuando hablamos de un personaje, en este caso, como hemos estado hablando de Ayuso,
creo que viene bastante bien, como hemos estado hablando también de la casa, de esa finca con esa casa de 5 habitaciones, 5 baños, etcétera. Siempre que podemos recurrimos a Víctor LD, que es capaz de leer la mente de realmente lo que piensa. En este caso es Ayuso dando un briconsejo para conseguir un chalet de 4,3 millones de euros. Así que yo creo que para terminar, yo creo que es una buena despedida. Hola amigos de Bricomanía. Hoy os enseñaré cómo conseguir un buen chalet para disfrutar de las vacaciones en familia. Y para hacerlo necesitamos solo estas cositas. Comenzaremos trabajando de community manager, pero no de esta señora fascista, sino de su perrete Pecas. Este paso es fundamental, porque será el mayor mérito para ser presidenta de la Comunidad de Madrid, cargo que mantendremos fácilmente a base de insultos al presidente del gobierno. Ya solo quedaría rodearnos de gente experta en estafas y en dar grandes golpes. Con eso ya lo Para judicial. Solo quedaría rodearnos de gente experta en estafas y en dar grandes golpes. Con eso ya lo tendríamos todo. Ahora solo quedaría comprar el chalecito por más de 4 millones de euros pagados por todos los madrileños, recordándoles cada cierto tiempo la libertad para tomar cañas y que Perro Sánchez es un hijo de fruta, para desviar la atención y que no se sientan robados. Ya solo queda disfrutar. Como veis, la que no vive como una auténtica marquesa es porque no quiere. Hasta el próximo briconsejo para mangantes. Hola amigos de Bueno, pues nada. Buen final, ¿no? Como nos tiene acostumbrados Víctor LD, para el que no, pues digo, a lo mejor algún despistado, esto está hecho con IA, pero bueno, al final siempre tiene bastante verdad dentro, aunque sea hecho con IA. Así que bueno, creo que no hay mejor manera de terminar. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.